Luis Adolfo, feliz día para ti y gracias por atender la invitación aquí hoy en día. Muchas gracias, William. Muchas gracias a los televidentes que hasta ahora nos ven por Canal Cartagena. Bueno, esa es la pregunta que ustedes me hago, William. Es una pregunta en la cual todo el mundo quiere saber qué le pasó a la selección Colombia. Vimos un equipo contra México, pero pareciera que el equipo lo hubieran cambiado contra Gran Bretaña. Nadie ha salido a decir o a saber, ni siquiera la federación ha dicho, hombre, faltó esto, faltó lo otro. Todas hemos visto, todas las federaciones que han estado en este Clásico Mundial han salido en sus redes sociales a decir, hombre, fallamos en esto, vamos a hacer esto, planes a futuro. Además, nunca conocimos cuál fue el plan estratégico para esta selección. Nunca lo conocimos. Y, como he dicho siempre, aquí la Federación de Béisbol trabaja con el famoso Ventú. Ventú. No hay unos planes que uno conozca y son miembros de la federación que viven en el siglo XIX. Entonces esa ha sido mi crítica siempre, que estos señores no parece que no planificaran y tampoco tuvieran idea de lo que es una planificación estratégica. Pero digamos, administrativamente, ¿cómo impacta eso en el juego? Es decir, porque uno en la cancha, quienes juegan no son los que están en el escritorio, sino los jugadores, y los jugadores son los que pichean, los que fildean, los que batean, etcétera, y cómo el resultado, digamos, administrativo termina impactando directamente en una forma de juego. En el trato, en el ambiente. Fíjese, le pongo un solo ejemplo. Los jugadores que se quedaron aquí en Cartagena ni siquiera tenían estadio para practicar. Tenían que llamar, no sabían. Un día practicaban en el estadio El Rodeo, otro día practicaban en Los Caracoles, otro día practicaban en Turbaco. Es decir, se nota que no hay planificación. Ya, entonces, ante eso, fíjese, así empezó todo. Como decía en sus redes, decía uno de los muchachos que no pudo ir en la selección, decía, lo que empieza mal, termina mal. ¿Cree usted que Colombia, hay que decirlo, Colombia entonces desde su punto de vista no estaba preparada para enfrentar este Clásico Mundial? Yo pienso que los jugadores sí. Los que no planificaron fueron los dirigentes. Porque los dirigentes, si usted ve ahora, hay una cosa que de pronto no se ha dicho. Por solo participar, Colombia se ganó $300,000. ¿Esa plata hacia dónde va? ¿Qué se va a hacer con esa plata? Esa es la pregunta. Sí. Porque, hombre, el béisbol necesita fortalecerse, necesita que jueguen más, necesita de planes estratégicos, pero la federación no muestra qué es lo que va a hacer. Simplemente ellos van siempre a los sitios y muchas veces invitan a familiares para que vayan con ellos, imagínense. Entonces son cosas que uno no entiende. Además que como ciudadano, digamos, que el béisbol es un poco menos popular que el fútbol. Uno conoce quiénes son los dirigentes del fútbol, pero uno no conoce quién es la dirigencia del béisbol. ¿Usted las conoce? No tengo ni idea. Bueno, la verdad no tengo ni idea. Yo los conozco porque estoy metido allí. Muy metido pero estos señores... un ciudadano de a pie, digamos. Pero estos señores ni siquiera aceptan entrevistas. Por lo menos yo he tratado de entrevistar al señor Ramón León. Nunca me da entrevista. Nunca me da entrevista el señor Ramón León. No sé qué tiene contra mí, pero nunca me da entrevista. El señor Carlos Roque, esporádicamente he hablado con él. El señor Simón Beleño tampoco. Parece que no tuvieran celulares. De pronto tienen esos cotoplitos del 2020. Que ya no les entra señal. Que ya no les entra señal. Entonces uno no entiende realmente eso. Bueno, pero ahora, Joe Urshela, Jordan Díaz, ayúdeme. Alfaro, digamos, todos grandes ligas, pero no... La no participación de Adrián Sánchez. Pero bueno, todos grandes ligas que sí se vieron en el primer juego, pero de ahí para adelante desaparecieron. Ahora, digamos, ahí yo creo que no es un asunto de dinero. Yo creo que no es un asunto de en qué estadio entrena, porque lo tienen. ¿Qué pasó allí? Bueno, esa es la pregunta también que uno se hace. ¿Qué pasó? Porque fíjese, llegó Alfaro, terminó el Clásico Mundial, llegó a su equipo inmediatamente dio jonrón. Urshela batió en el primer partido de 4-2. Es decir, uno no sabe, uno no entiende qué fue lo que pasó. Yo insisto en que hubo de pronto falta de manejo de grupo. Algo pasó allí de manera intangible que uno no sabe. Y eso es lo que nosotros le preguntamos a los directivos de la federación. Señores, ¿qué fue lo que pasó con Colombia? Porque vimos un equipo con México y vimos otro equipo contra Gran Bretaña. Completamente diferente. Y esa es la gran pregunta. Y lo que tú decías es cierto. Mira, Alfaro venía de la temporada con el Licey siendo el jugador más valioso.
Giovanni Urcela comenzó la temporada, muy pocos partidos con los Tigres, pero hay que hablar. Jordan Díaz, uno de los mejores jugadores que tuvo Vaqueros de Montería en la temporada regular. Adrián Sánchez también, uno de los mejores jugadores que tuvo Tigres de la ciudad, en la ciudad de Cartagena en la temporada invernal. Entonces, ¿qué pasó? Pero la gran pregunta aquí es ahora, ¿estaba Holber Cabrera preparado para ser el manager de la selección Colombia? Holber está en el béisbol organizado, es coach, no recuerdo de qué equipo, y el hombre ha trabajado en el béisbol siempre, desde pequeño. Su padre fue un gran dirigente de béisbol manager aquí en Colombia. Orlando tiene experiencia, también ambos fueron grandes ligas. Pero lo que yo creo, insisto en este tema, es que algo pasó con el tema de dirigentes. Algo pasó allí que no le gustó a los jugadores y de alguna manera hay muchos rumores que uno recoge que nadie se atreve a hablar, nadie se atreve a decirlo al aire, pero muchas cosas pasaron. Se habla de que hubo en el día de descanso, hubo farras que se fueron a divertir algunos. En fin, muchas cosas se dicen, pero es decir, nadie sale a aclarar qué fue lo que pasó realmente. La pregunta del millón. Orlando Cabrera en una entrevista con nosotros en exclusiva nos decía de que Colombia va a ser una potencia mundial en algún momento, o lo estaba haciendo en estos momentos en el béisbol. Por los jóvenes que tenemos en ligas menores, los 10 grandes ligas que van a comenzar la temporada regular. ¿Crees que en estos momentos Colombia está preparada para disputar más torneos mundialistas como el Clásico? Debe hacerlo y creo que lo que hay que es desarrollar el béisbol, hay que hacer campeonatos locales con mucha más intensidad, porque el béisbol se desarrolla jugando, los jugadores se desarrollan jugando y jugando. Si usted analiza, por ejemplo, uno se pone a analizar, por ejemplo, el equipo de Japón y los demás equipos. El equipo de Japón era completamente diferente. Escuché a un periodista puertorriqueño que sabe mucho de béisbol. Él decía, en América nos hemos acostumbrado a hacer peloteros unidimensionales. Los japoneses hacen peloteros polidimensionales. Es decir, ¿qué significa esto? Que son jugadores. Usted ve a Ohtani, por ejemplo, con un atleta completo. Aquí no, aquí solamente nos dedicamos a que batee fuerte, porque si batea, llega a Grandes Ligas. Únicamente eso. Y aquí vimos que el equipo adolece de pitchers. Y si no se hace énfasis en eso, que es donde se origina el juego del béisbol, ahí vamos perdiendo mal. Pero fíjese, el manejo del picheo, una de las cosas que hay que destacar de Colombia. Por ejemplo, en el partido contra Estados Unidos, que fue un partido apretado, Holber manejó muy bien el picheo. Sí, ahí estuvo bueno. Incluso en esa... De los cuatro, lo que yo vi, en mi poco entender del béisbol, contra México y contra Estados Unidos, que eran lo más fuerte, hubo un buen manejo de picheo, pero de resto, desaparecidos, eran unos lanzadores. Pero fíjese, en cuanto a las estadísticas, vemos que, por ejemplo, a Colombia le fue más mal en el bateo que en el picheo. Averaje total fue de apenas de 192, mientras que el picheo fue de 4.7, que no es un averaje, que no es una efectividad tan buena, pero tampoco es tan mala. Así que vemos que a Colombia no le fue tan mal, le fue ahí más o menos el tema del picheo, pero donde le fue más mal fue en el bateo. En el bateo que solo sacó la cara Chencho Rodríguez. Sí, Chencho Rodríguez, que Alfaro un poco y Mercado en el último juego. Exactamente, así fue. Sí. Bueno, yo creo que al final... yo quiero que usted, como muy metido en el tema del béisbol, haga, digamos, su reflexión para finalizar sobre lo que necesita trabajar el béisbol ya para que en un futuro no tan lejano y hacia largo plazo también la participación de Colombia en torneos internacionales sea mucho más destacable. Bueno, el tema dirigencial, definitivamente. Los dirigentes tienen que hacer más torneos, tienen que tener mayor preparación, tienen que hacer estrategias, tienen que hacer planes de planificación, porque no es posible que un pelotero esté buscando un estadio para entrenar y a escasos días del Clásico Mundial. Eso es algo absurdo. Y eso es lo que pasó aquí recientemente con De Alcalá, Dilson Herrera, Marriaga y John Romero tenían que andar buscando estadios para practicar, imagínense. Entonces, ante esa situación, ¿uno qué espera? Fracaso, indudablemente.